un podcast de Cooperativa. Y a esta hora en el diario de Cooperativa queremos hablar de política, queremos hablar de la agenda legislativa, del ruido que ha quedado al interior del oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Al teléfono del diario de Cooperativa ya estamos con el diputado de la UDI, presidente de la Cámara Baja, futuro presidente de la UDI además, Jorge Alessandri. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Oiga, despejemos un par de cosas que rondan en las últimas horas. Esto es la auditoría del Estado, el traspaso de fondos bien millonarios a algunas fundaciones y que no se han rendido esos fondos. Eso es lo que se detecta hasta ahora. ¿Usted llamaría a la prudencia, a no anticipar juicio o ya lo considera grave, como ha pedido su partido, por ejemplo, un fiscal especial incluso? Sí, mire, me hizo llegar Constanza Castillo ayer el documento era tan pesado que no pasaba por un correo electrónico normal, tuvo que transferírmelo de otra manera, un WeTransfer, un archivo más pesado, más de 12.000 páginas, por lo tanto es una luz de alerta gigantesca. El Estado muchas veces cuando no puede solucionar o cuando es muy lento gastar en algo decidía transferir, que es una buena idea, que hasta ahí suena bien, pero efectivamente todo lo que pasaba después de transferir, rendir, a quién le está transfiriendo, cómo se demuestra que esa plata se gastó, para detectar el problema, evidentemente que fallaba gravemente. Y son montos muy grandes en distintas regiones, sí, en distintos ministerios, por lo tanto, yo creo que esto está empezando, es la punta del iceberg. Es positivo que el gobierno haya hecho esta investigación y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y recuperar cada peso, que es el objetivo final. Ya, mientras eso avanza, lo otro que ha generado harta discusión es esta decisión de la moneda de impulsar una reforma que permitiría juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años para delitos graves, es verdad, homicidio, secuestro, sí, otros delitos hemos dicho. Esta es una moción que en algún momento presenta el diputado Lonton, hoy senador. ¿Cuál es la opinión del presidente de la Cámara? Tenemos un problema grave con los menores de edad que están siendo partícipes de delitos, algunos mandados por adultos, otros no. Me he reunido en estos últimos 10 días o he conversado con muchos alcaldes de la región metropolitana, de comunas grandes, que han seguido estos casos y efectivamente lo que ellos señalan es que el problema más grande está entre 16 y 17 años con los regímenes semicerrados, o sea, personas que finalmente o no cumplen condena en el encierro o la cumplen de noche y están a los pocos días delinquiendo. La alcaldesa Merino, el alcalde Belolio nos han pedido concentrarnos ahí, pero efectivamente los legisladores piensan que también hay que regular de alguna manera para los menos casos que hay de 15 años, incluso de menos. Yo creo que hay que trabajarlo muy bien en el Congreso para que no sea solo un anuncio y que esas personas cumplan. Estoy pensando en niños de 16, 17 que participan en portonazos, en encerrona, en turbazos con resultados gravísimos como el último del niño de 12 años, puedan cumplir condena en un régimen 100% cerrado y efectivamente en ese lugar, distinto del lugar de encierro de los adultos, puedan cumplir una condena que sea disuasiva y que también ojalá los ayude a salir de ese entorno delictual y de ese loop delictual en el que están. Diputado, ¿y no hay un riesgo de legislar al calor del impacto por la muerte del niño Alejandro Águila al que usted aludía recién? Siempre hay un riesgo y el Parlamento, si usted ve al menos desde el año 90 en que lo hemos seguido más de cerca, siempre estas cosas aparecen en el Parlamento cuando ocurre algo grave y ahí está la ley Emilia y ahí están tantas leyes, sí, pues, que incluso la ley Naín Retamal, que llevan nombres de lo que ha sucedido en el mes. El trámite legislativo no es tan rápido, al menos están 1 año y medio las leyes en el Congreso. Después tenemos 2 cámaras, un Senado que se llama Cámara Revisora, por lo tanto esperamos que todas esas ideas que surgen de la realidad de lo que estamos viviendo puedan salir del Congreso no en caliente, no para el caso particular, sino que como una ley de la República que va a estar ahí por 40 o 50 años. Oye, diputado Alessandri, ¿y hay evidencia para sostener que medidas de este tipo, como las anunciadas ayer por el gobierno, sí ayudarían a disminuir la delincuencia adolescente? Estaba revisando y el defensor de la niñez
advertía hace unos días ante el Senado que endurecer penas no garantiza reducir delitos, que podría costar incluso más de 42.000 millones de pesos al año al Estado. La evidencia más grande es que lo que tenemos no funciona. Evidentemente que si usted le va a preguntar al defensor de la niñez por su mismo cargo, siempre va a estar en desacuerdo con cualquier medida que afecte a la niñez. Si usted le va a preguntar al defensor de las víctimas, que está en la defensa o debiera estar en la defensa de este niño de 12 años que muere brutalmente, va a estar siempre a favor del castigo más grande para que sea ejemplificador. Al final estos son temas multicausales, es cómo nosotros atacamos la educación básica, cómo el Estado detecta cuando un niño ha faltado más de 10 días a clase e inmediatamente interviene en su familia, cómo lo apoya con psicólogos, cómo con terapeutas, cómo averigua si en su familia, padre, madre, hay violencia, alcoholismo, dependencia de las drogas. Esto evidentemente que es mucho más grande que una condena, pero nosotros tenemos que cambiar el sistema actual y tenemos que dar señales claras. Entonces, por eso que se involucra también el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación. Esto no es solamente algo de interior o de seguridad. Entendemos que es multicausal, entendemos que lo que tenemos hoy día no funciona y entendemos que hay que eliminar todos los incentivos para que adultos usen a niños. Adultos que están a 1 cuadra, a 2 cuadras, motivando, incentivando o enviando al menor a cometer delito. Muchas veces el menor es el que queda expuesto y detenido, pero tenemos que ir cerrando esas ventanas. Y otra ventana que está abierta es la posibilidad de rebajar la edad de responsabilidad penal a 13 años, diputado Alessandri. ¿Usted está en esa línea o no? Bueno, efectivamente es una posibilidad. Vamos a tener que escuchar en el Congreso, lo he conversado mucho con el senador Longton, con el diputado Leiva, incluso de la Comisión de Seguridad. Puede parecer exagerado si uno lo ve en un principio, pero después si vemos la cantidad de jóvenes que han delinquido a esa edad, es realmente impresionante. No tanto la cifra en el porcentaje total, pero sí cómo ha aumentado en los últimos 20 años. Y los alcaldes que han seguido muy de cerca este caso nos dicen, antes de legislar eso, vea el régimen cerrado en que quedan y vean la institución en que quedan. Porque si usted va a dejar un joven de 13, 14, 15, 16 en un ambiente como el que tienen las cárceles hoy, donde el crimen organizado sigue reinando, donde son escuelas del delito, donde salen mucho más avesados de lo que entran, efectivamente que eso no funciona. Entonces, revisar el régimen, revisar las instituciones, poner reglas muy claras, ver lo que se hace en otros países. La batalla la estamos perdiendo en esto, de incluir a jóvenes menores de edad en hechos graves, en delitos graves, y tenemos que ver todas las opciones de todos los países, de todos los expertos y llegar a la mejor solución que se adapte a nuestro país. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Baja, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Oiga, usted va a ser presidente de su partido en los próximos meses, hay un acuerdo ahí que incluye a Pablo Longueira en la Secretaría General. Desde esa expectativa, ¿cómo está viendo lo del oficialismo y las facturas que se pasan después del fracaso de la acusación constitucional y ya en medio de ese trámite, cuando los trataban de nuevo de derechita cobarde y otras cosas? ¿Es necesario que la moneda intervenga, que ordene la casa o no? Le agradezco primero a los dos que lo den como cierto o casi cierto. Las elecciones de la UDI son en enero. Efectivamente hay una lista que promuevo yo con Pablo Longueira como secretario, pero se pueden levantar de aquí a enero otra lista. Si resulta, evidentemente que un honor siempre dirigir el partido en que uno milita. Respecto a la coalición, respecto a los dimes y diretes, evidentemente que los presidentes de la República son también jefes de coalición. El presidente puede renunciar al Partido Republicano, pero al final el que agrupa los votos, el que junta los votos de libertarios a demócratas en torno a un proyecto es el presidente Kast. Y esto lo venimos escuchando desde el presidente Lago, el presidente Frey con la concertación. Por lo tanto, sí, hay un liderazgo que sale desde la moneda que aglutina. Evidentemente en el Parlamento siempre van a haber distintas opiniones. Lo que yo pediría es elevar el tono del debate, elevar la calidad del debate e ir a los argumentos. Si a uno no le gusta una acusación constitucional, un proyecto de ley, no ir a la frase facilista de la derecha valiente o la derecha cobarde, sino que ir al fondo del asunto. Hemos visto mucho parlamentario vociferante en nuestra historia reciente de lado y lado,
y al final tampoco la democracia premia esos casos. Muchos casos terminan perdiendo su escaño. En cambio, los que hacen la batalla más difícil, yo diría más valiente, de formar coalición, de ir en contra de la corriente muchas veces, de criticar en privado. Yo soy muy crítico de algunas cosas o de la velocidad de algunas cosas en el gobierno, puertas adentro, pero no necesito salir a hacerlo por los diarios. Ahora, pero sin embargo, diputado, aquí da la impresión de que la moneda como que dejó hacer. Incluso en la Cámara como que buscó votos para al menos aunar voluntades allí. Entonces, ¿en qué quedamos? Ellos, claro, han dicho que la acusación constitucional en particular es una facultad privativa del Parlamento y que en eso han preferido no meterse. Eso ha sido una opción. En proyectos de ley ha sido distinto. En proyectos de ley sí se han metido mucho, ya sean de autoría parlamentaria o de autoría del Ejecutivo. Pero como mensaje general, sin ser crítico, pero sí llamando a la realidad, yo llamaría a la moneda a estar más presente en todos los debates, incluso los que son de facultades privativas como las acusaciones constitucionales, porque al final los quiebres, las discusiones y las peleas que se provocan a raíz de una acusación constitucional van quedando y van permeando el ambiente quizás por semanas o por meses, y eso te puede afectar leyes muy importantes que están en tramitación al mismo tiempo. Recuerde que Reconstrucción está en segundo trámite en el Senado, sí, pues. Es probable que hayan cambios, vuelve en tercer trámite a la Cámara, y al final eso sí que es un proyecto importante para Chile porque viene a romper una inercia de bajo crecimiento de 10 años. Oye, y eso diputado, afecta a muchas familias. Diputado, para cerrar el tema de la acusación constitucional, ¿fue un error finalmente haber aprobado, en su caso apoyó la acusación constitucional, entiendo, en la Cámara? ¿Fue un error por parte de la UDI, por parte suya? No, aprobarla de ninguna manera. Estaban a nuestro juicio los argumentos, la estudiamos muy profundamente. El error grande... Perdón, pero en el Senado se rechazaron los 4 capítulos y algunos tuvieron 9, 10 votos a favor, hubo un par. Pensaron distintos los senadores, pero el gran error a mi juicio es haberla presentado sin la coordinación necesaria. Esa pelea que se dio ese día, que Libertarios citaba a la prensa a las 12, después Republicanos a las 11:50, que no se conversó con el resto de los votos. Uno puede tener buenas ideas en el Parlamento, pero las buenas ideas se transforman en realidad con votos. Y esa coordinación va a haber que tenerla en leyes como la de Reconstrucción, va a haber que tenerla en futuras reformas al empleo, estamos hablando de las horas. Dígame. Y cuando usted le pide elevar la calidad del debate, ¿a quién lo hace? ¿A republicanos? ¿A libertarios, que no es parte de la coalición de gobierno, aunque todavía no hay una coalición de gobierno propiamente tal? Está lo mismo como le digamos, si le ponemos coalición, grupo político, pero al final eso se da. Yo tengo reunión todos los lunes con los jefes de bancada, desde libertarios hasta demócratas. Por lo tanto, si no le quieren llamar coalición porque les da algún escozor o picazón, no hay problema, pero en la práctica hay un grupo coordinado que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y que trabaja muy coordinado, y nos reunimos presencial los lunes, pero hablamos más de 50 veces a la semana. Por lo tanto, ¿a quién hago el llamado? A todos, de la A a la Z, a los 155 diputados, y me incluyo. Oiga, se abre una ventanita para la mega reforma después de la mesa instalada a instancias de la presidenta del Senado, con el ministro de Hacienda sentado en esa mesa. Efectivamente, da un paso muy importante la presidenta del Senado en lograr los votos para la mega reforma. Agradezco también a Paulina Bodanovich, al senador Araya, a los que están dispuestos a abrir una puerta y se van diferenciando de la posición más intransigente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y como va a volver a la Cámara en tercer trámite, yo desde allá también anuncio que vamos a armar una mesa con todos los que sea necesario en la Cámara de Diputados también. Eso es lo que logra los acuerdos y eso es lo que saca adelante las leyes. No tenemos que seguir mirando en forma negativa, sentarse a la mesa y los acuerdos, así que le agradezco también a Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, con la forma como ha tomado este debate. Ahí también hay intransigencia, ¿o no? Bueno, al principio quizá, pero todos han ido entendiendo y conociendo el debate legislativo, y yo los veo hoy día muy dispuestos a explicar, muy dispuestos a mostrar la gravísima situación de Chile en términos de empleo y crecimiento, y muy dispuestos a escuchar posibles mejoras a los proyectos de ley.
Es el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, en el Diario de Cooperativa. Diputado, ha sido muy amable por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y ojalá suba algunos grados esta fría mañana porque está muy congelada. Sí, hace mucho frío. Helado. Buen día, gracias. Gracias, que les vaya bien. Buenos días. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. El gobierno impulsa una reforma que permitiría juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como homicidios o secuestros. Este proyecto lo precisa el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Establece un catálogo de 17 delitos donde están homicidios, daños, incendios, violaciones, varios delitos graves, y se deja abierta también la posibilidad de incorporar otros que tengan presidio perpetuo calificado, y a ellos se establece que, por ejemplo, los menores de edad de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si lo solicita la Fiscalía y un juez así lo determina. También establece que se le elimina la irreprochable conducta previa. Recordemos que a los menores de edad se les borraban los antecedentes. Los que sean condenados por este tipo de delitos van a conservar esos antecedentes si es que de adultos vuelven a cometer delitos. También cuando cumplan 18, si el informe así lo determina, los tribunales van a estar obligados a enviar a estos menores, cumpliendo la mayoría de edad, a los recintos penitenciarios de adultos administrados por Gendarmería. Violento turbazo anoche en Puente Alto. 8 delincuentes agredieron al dueño de casa, amenazaron a sus hijas. En La Reina hubo otro asalto en un domicilio, 2 detenidos ahí. El presidente Kast habla de una enfermedad económica dado el riesgo de una recesión técnica y la crisis del empleo. Se instala mesa con Quirós en el Senado en busca de acercamientos por la mega reforma. Lo que valoró el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que además habló de la división oficialista después del fracaso de la acusación constitucional, pide que la moneda esté más presente en los debates internos. Han dicho que la acusación constitucional en particular es una facultad privativa del Parlamento y que en eso han preferido no meterse. Eso ha sido una opción. En proyectos de ley ha sido distinto. En proyectos de ley sí se han metido mucho, ya sean de autoría parlamentaria o de autoría del Ejecutivo. Pero como mensaje general, sin ser crítico, pero sí llamando a la realidad, yo llamaría a la moneda a estar más presente en todos los debates, incluso los que son de facultades privativas como las acusaciones constitucionales, porque al final los quiebres, las discusiones y las peleas que se provocan a raíz de una acusación constitucional van quedando y van permeando el ambiente quizás por semanas o por meses. Y atentos al Mundial como cada día, llegamos al final de esta primera edición del Diario de Cooperativa. Hoy España, Austria y después Portugal con Croacia a la cancha. Será transmisión de Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.